¿Qué tal, congresista? Estamos en una entrevista con Marisol Pérez Tello del Congreso de la República para conversar sobre el impacto que ha tenido la encuesta de percepción de corrupción. Marisol, muchas gracias por recibirnos. Mi primera pregunta sería, en la encuesta, el Congreso aparece como la entidad que la gente percibe como más corrupta y sin embargo el Congreso no tiene capacidad de gestión. ¿Cómo se puede explicar un asunto como ese? Porque aunque directamente no gestiona recursos del Estado, sí la adopción de leyes que cambian la vida de las personas y en las que se percibe que una ley u otra puede beneficiar a un sector u otro, pueden hacer presumir que detrás de esa aprobación no hay, digamos, buenas intenciones. Yo creo que esto viene de muchos años atrás, ¿no? Hay un problema de institucionalidad muy grave. Hemos confundido a actores políticos que nos han avergonzado con la institución, y eso es algo que hay que distinguir, ¿no? Muchos de los congresistas que llegamos en el 2011 llegamos con el mismo discurso: vamos a cambiar la imagen del Congreso, vamos a cambiar esta mala percepción ciudadana, y no nos hemos dado cuenta que señalando constantemente este hecho hemos contribuido con dañar la percepción ciudadana de la mala imagen. Y adentro, puedo decirte con total honestidad, Adriana, que hay de todo, como en todas partes. Hay gente buena que tiene ganas de trabajar, hay gente buena que además sabe y que además tiene ganas de trabajar, y hay todas las variantes negativas. Y lo que hay que hacer es separarlos. O sea, lo que hay que hacer es a el que cree que en el Congreso puede generarse recursos para sí mismo o beneficiarse con la aprobación de una norma que genera un espacio de mercado, por ejemplo, para una empresa u otra, pues hay que sacarlos. Hay que denunciarlos y hay que sacarlos. Pero proteger a la institución, porque una democracia sin un poder legislativo fuerte está expuesta a otro 5 de abril en cualquier momento, y eso es algo que hay que combatir todos juntos, ¿no? Exactamente, ¿no? No podríamos, muchas veces la gente dice que cierren el Congreso, y claro, eso sería gravísimo. En esta encuesta también hay un problema serio en el tema de los partidos políticos. La gente tiene muy mala percepción y claro, no es, digamos, infundada, porque tenemos a líderes políticos de los partidos como Alejandro Toledo, como Alan García, como Castañeda del Ocio, que son muy cuestionados. En el tema de ¿ustedes han pensado algún plan de corto plazo que pueda empezar a combatir? Porque sin duda el gobierno está dando señales de asuntos anticorrupción, aunque Humala no se compre el pleito, pero tenemos la CAN, tenemos la ley de servicio civil, en fin, son algunas cosas que podrían resultar buenas, digamos, a futuro, a largo plazo. ¿Cómo lo ven ustedes en la bancada? Yo te hablo de gestos políticos, ¿no? Tú tienes la CAN y tienes todo lo que quieras, pero también tienes un blindaje al presidente Toledo en investigaciones en el Congreso, y tienes un voto que en realidad es el voto de Yehude, pero que se suma a otros 12 votos para el tema de la sanción contra el señor Chejade, ¿no? Esto no es un tema personal, pero no es que lo esté focalizando. Yo tuve a mi cargo esa investigación y a mí no me queda ninguna duda, me da mucha pena comprobar que tuve razón, me hubiera gustado equivocarme. Pero claro, la conducta de lucha contra la corrupción es una conducta, no es una ley. Está bien, las leyes van a contribuir, eliminar espacios de corrupción es indispensable, generar mayor transparencia en el gasto público, rendición de cuentas, responsabilización, o sea, todo eso es importante, y por supuesto la ley de servicio civil que nosotros hemos apoyado. Procuramos corregir algunas deficiencias de técnica normativa y criticamos la falta de difusión a tiempo que pudo haber permitido que se escuchara más a los servidores públicos, pero fuera de eso apoyamos al final, porque en todo necesitamos mejores servidores públicos, y además que no sucedan cosas como las que pasan con Salud, que cada 5 años 2.600 funcionarios de confianza se cambian, con lo cual cambian políticas, cambian líneas de acción, y entre los 2.600 hay de todo, pues, ¿no? Entonces, sí, hay que hacer un esfuerzo, pero que tiene que ser un esfuerzo legislativo de la mano con un esfuerzo de políticas concretas, de la mano con gestos políticos. ¿Frente a quiénes? Frente a precisamente esas personas que se ven envueltas en velos de protección frente a hechos de corrupción. Y si además no hay un hecho de corrupción, ¿por qué te blindo? O sea, si a mí me hacen una denuncia, la primera que va a decir, por favor, renuncio a mi inmunidad parlamentaria, investígame, soy yo, porque la forma de limpiar un nombre, que es lo único que tenemos, Adriana, yo como notaria lo tengo clarísimo, nosotros, el notariado funciona con la honorabilidad de sus miembros, no hay otra forma, no existe otra forma. Nosotros al primer notario que es cuestionado le damos con todo, porque
de alguna manera desestabiliza toda la institución. Y el nombre tú no lo puedes amparar o lavar o curar con el archivo de un caso o con el blindaje para un levantamiento de inmunidad o con una prescripción. O sea, la única manera es decir, mira, acá está la plata con la que compré mi casa. Esta fue la plata de mi suegra con la que compró su casa. Estos fueron los narcoindultos y esta fue mi participación. Uno tiene que ir a lavar, a limpiar su honor y con eso el del partido que representa. Entonces yo creo que hay un mal enfoque. El miedo a la persecución política es legítimo, pero la opinión pública tiene un rol y el rol de la opinión pública es importante porque es a quien tú le debes una explicación. Y creo que ahí hay un mal enfoque, ¿no? Creo que ahí estamos pensando que hay que... Y además asumir tu error, si te confundes, pues ya... Y es un tema ético, digamos, menor, tienes sus 120 días de sanción para que reflexiones y no vuelvas a cometer ese error. Pero ya se está falsificando tu hoja de vida, a ver, eso es más grave, ¿no? Y mucho más si esa falsificación es la que ha generado el voto. Entonces ahí hay que corregir conductas y creo que todo tiene que ir de la mano. ¿Qué cosas se está haciendo? Bueno, por lo menos la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que hoy preside Juan Carlos Seguren, ha asumido que este año, así como el año pasado fue el año de la seguridad y se aprobaron paquetes de medidas legislativas, más de 80 proyectos de ley que finalmente terminaron en 7 u 8 proyectos directos dirigidos a luchar contra la inseguridad ciudadana, este año va a ser el año de la lucha contra la corrupción. Y a mí me parece saludable dar las normas, aumentar las sanciones, declarar imprescriptible en algunos casos, pero eso tiene que ir de la mano con gesto político, porque si damos una super ley y no se levanta la inmunidad de una persona porque es de un partido y no quieres perder su voto, estamos mal, ¿no? ¿Qué piensas tú, qué percepción te da el tema de Alejandro Toledo? Mira, al comienzo indignación por la sinvergüencería, ¿no? Porque siempre es Toledo contra Toledo, ¿no? Su gobierno también, si tú preguntas qué fue lo peor del gobierno de Toledo, Toledo. Entonces, siempre metido en líos con la familia, con las chicas, el alcohol, el avión parrandero, nos quedamos en avión presidencial porque se convierte en... Entonces, mira el gobierno de Toledo, todas las críticas eran él y sus conductas pues licenciosas, no sé, este estilo tan peculiar que tiene de mentir frente a lo evidente, pero hizo un buen gobierno y eso no podemos negárselo. En materia de derechos humanos se avanzó muchísimo durante el gobierno de Toledo. Tuvo buenos técnicos y eso hay que agradecérselo, ¿no? Por lo menos fue consciente de sus propias limitaciones y delegó en gente que sí sabía hacer las cosas y no hubo una mala gestión final. Pero nuevamente empieza con lo mismo, negar a su hija, ¿no? Pero además de la forma como lo hizo y jurando frente a su hija. Yo volví a ver en una entrevista de Beto Ortiz las declaraciones de él frente a Chantal y de verdad me daban ganas de ahorcarlo. Porque soy mamá, ¿no? Entonces someter a tu hija a que tu hija diga en público y a nivel nacional yo no necesito pruebas porque le creo a mi papi, era pues para ahorcarlo, ¿no? Y así mil. Entonces sentí mucha indignación al comienzo, ahora mucha vergüenza nacional, porque serían 2 presidentes presos. O sea, de lo que están acusando a Toledo no es de ser un mal político solamente, o sea, eso es defraudación tributaria, o sea, y por supuesto de dónde vienen los fondos podría terminar generando otro tipo de denuncias, pero por lo pronto hay ahí denuncias que pueden terminar sindicando a su familia y que a él no le importe es algo que no tiene nombre. El daño que le causa a su partido, que es gente buena, yo no soy posibilista, pero hay gente valiosa, muy valiosa. Lealtades como la de Sheput que son para llorar, ¿no? O sea, que tú dices, este hombre brillante, y tú ves que se está comprando un pleito ajeno con una lealtad, pero que tiene límites. Reate, ¿no? La forma como se fue indignado, porque claro, son gente que le entregó a los 4 suyos inicialmente y a la gestión de Toledo y a su posterior salida su vida, ¿no? Entonces es penoso. Pero yo creo que ahí ya pedirle a él que tenga una conducta coherente es pues medio absurdo, ¿no? Pero es el presidente, fue presidente de nuestro país, ¿no? Nos merecemos un poco más. Marisol, en el diálogo que ha llamado el gobierno y al cual se han juntado algunas fuerzas políticas, a veces pareciera de manera obligada, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que esto va a prosperar si lo vemos en materia de lucha contra la corrupción? Y si, por ejemplo, teniendo a los fujimoristas y a los apristas en el diálogo, ¿eso no impulsará que ellos puedan querer tal vez limpiarse de las acusaciones del primero narcoindultos, también el tema del indulto a Fujimori? ¿Cómo ves tú este diálogo? ¿Crees que prospere? Y sobre todo en el tema de corrupción. Mira, yo creo que el diálogo como diálogo, en la búsqueda de líneas de mirada común para el futuro, no está en el foro adecuado.
Yo creo que el foro para un diálogo mirando al 2025 o mirando incluso al 2021 está en el Plan Bicentenario y en el Acuerdo Nacional, que es lo que hay que reforzar. Ahora, sí me parece importante, y en ese sentido la participación de mi partido es algo que a mí me ha hecho sentir muy orgulloso, porque obviamente escuchar a Bedoya siempre es inspirador, es la necesidad de respetarnos en la conversación. O sea, yo creo que más que un diálogo con una agenda fija, a ver, la agenda fija la tenemos los ejes, tenemos las políticas públicas, tenemos los indicadores. Más que eso es cómo haces que eso funcione si no hablamos. Entonces es un diálogo que nos obliga a recordar que tenemos acuerdos comunes en los que el APRA no participó en su momento. O sea, no nos hagamos los locos que esta conducta de no al diálogo no es nueva, ni es por la culpa de Humala, ni por la culpa de su conducta, porque claro, en su momento eran gobierno y no les interesaba participar de una mesa, pero sí es importante que en tiempo de paz no electoral, en la que tenemos un camino común y un destino común, nos sentemos a ver qué queremos para el Perú. Y en función de lo que queremos, habrán matices, ¿no? Yo nunca voy a votar por el fujimorismo y seguramente por el APRA tampoco, pero entiendo que si el país decide que nuestro presidente pertenezca a otro partido o sea Humala, bueno, me toca trabajar para, como oposición, decirle te estás equivocando en esto, pero también apoyarlo en las cosas que van en ese sentido común. O sea, son, como te digo, es un destino y son rutas distintas, matices, pero todos queremos un país distinto, inclusivo, donde la pobreza no sea la herencia que se traslada de una generación a otra, donde los niños no se mueran todos los años en Puno y tengamos el mismo discurso. Son 400 niños que se mueren por neumonía, por eso es inmoral, ¿no? Y estar discutiendo sobre si voy o no voy hace que esas situaciones graves se conviertan en permanentes, porque estamos en ver qué cosa me puede ayudar un poco más a subir un punto en mi encuesta. Y de verdad que para eso uno no debiera hacer política. Una última pregunta, Marisol. Nosotros en el programa sacamos muchas denuncias que involucran a autoridades regionales y locales en asuntos de corrupción graves. Y normalmente son autoridades que ganaron por partidos importantes y que luego se desentendieron, porque además cuando nosotros preguntamos a los partidos ¿y qué pasó con fulano o mengano? Dice, bueno, yo ya no le hice seguimiento. ¿Cómo podría mejorarse esa situación? ¿Cómo puede representar a un partido que incluso está el partido de ustedes y de pronto desentenderse del asunto con estas graves denuncias? Mira, eso nos pasó mucho con Unidad Nacional. En el caso de Unidad Nacional nosotros tenemos actualmente alcaldes en ejercicio, te hablo de Lima en particular y sin hablar puntualmente de ninguno, que entraron por la alianza con Solidaridad. Y hoy, por supuesto, nosotros no tenemos ninguna relación con Solidaridad formal, pero esos alcaldes entraron por nosotros y nosotros no podemos quitarle cuerpo a esa responsabilidad. O sea, ellos están ahí en parte por esta alianza, igual que el caso de la alianza con Pedro Pablo, ¿no? Yo no voy a renunciar jamás a Perú ahora o nunca. O sea, yo le dije a mis electores cuando estuve como vicepresidenta, mucha honra además con Pedro Pablo, mira, nosotros vamos a hacer esto y eso es lo que voy a hacer, porque está por escrito y es mi palabra comprometida. Si nosotros llevamos a un alcalde, tenemos responsabilidad con las cosas que haga, por lo menos tenemos responsabilidad en denunciarlas. Muchas más si es de tu partido, si es de tu bancada, o si fue llevado con tu nombre, o tú avalaste su candidatura. O sea, muchas más de hacerle seguimiento y denuncia. Es muy difícil y es doloroso, pero es lo que nos corresponde. Entonces, ese es el tipo de cosas que te digo que son gestos políticos. No tiene que ir de la mano la ley con el deseo de y la actuación. Y la actuación, mientras más dura con los propios, más consecuente. Nosotros lo hicimos además en su momento con una congresista que además no solamente era mujer, pepecista, también era notaria, o sea que me daba, pero así con todo. Y tuvimos que denunciarla, ¿no? A pesar que ella negó que todo era verdad, dijimos, bueno, pruébalo, ¿no? Pruébalo no porque se presuma que eres culpable, pero para el personaje público esto funciona al revés que en el derecho penal. En el derecho penal voy a presumir tu inocencia. En el derecho penal sale y acredítamelo, acláralo, porque tu actuación nos perjudica a todos. El partido, que es importante, pero no lo más, y la institución, que está y debiera estar por encima de nuestros propios intereses, ¿no? Muchas gracias a Marisol Perestello, congresista de la República. Muchas gracias a ti.